Mire, estamos en un tema inagotable, porque Dios es amor, es inagotable, pero hemos entendido que es un tema que hay que estar escudriñando la revelación para lograr esa transformación que Dios quiere hacer en nosotros, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo con su palabra a través de nuestra vida. En la medida que tú y yo vamos recibiendo más revelación, más palabra, tú y yo vamos cambiando más y nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús, que ese es el objetivo. Entonces hoy vamos a profundizar verdades del tema que estamos tratando para que tú y yo podamos avanzar más y vivir más en victoria. ¿Cuántos quieren vivir más en victoria? Entonces mire, lo que el mundo necesita no son nuevos gobiernos, nuevos sistemas económicos. Lo que el mundo necesita no son más tecnología, más modernidad entre comillas. No necesita mejores escuelas, no necesita la política. Lo que el mundo necesita es a Dios. Si el mundo pusiera a Dios primero, todo lo demás se arregla. Y dice la Biblia que Dios es amor. Él se define como amor. La naturaleza de Dios es amor. Y entonces esto quiere decir que si el mundo necesita a Dios y Dios es amor, lo que el mundo necesita es el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuál es el problema? O sea, el problema es que el concepto, el significado que la cultura ha creado, la sociedad ha creado, la poesía humana ha creado, la literatura humana, la educación, la experiencia, el concepto que el hombre ha formado del amor no tiene nada que ver con el amor de Dios. Y muchas veces la gente que está afuera sí vive, que no está en la iglesia. Pero lo triste es que a veces los que estamos en la iglesia estamos confundidos y no tenemos una claridad. Por eso este tema es importante, todo lo que estamos viendo, porque nos centra, nos ubica para que tú y yo podamos realmente vivir ese amor de Dios verdadero. El amor verdadero, repita conmigo, amor verdadero. La naturaleza caída del hombre es esencialmente egoísta. Desde que el hombre cayó, el egoísmo invadió al mundo, invadió la sociedad. Así empezó el egoísmo, el individualismo. Así es como la naturaleza del hombre es: egoísta, individualista, materialista, envidiosa. O sea, la envidia es algo común. O sea, es muy difícil. Fíjese, los cristianos inclusive tenemos que luchar fuerte contra no andar envidiando a nadie. O sea, la envidia es mala. La envidia lleva codicia, el orgullo. Todo esto es contrario al amor de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero esto es lo que realmente se vive, esto es lo que se piensa, esto es lo que realmente está en el corazón de mucha gente, aún de cristianos. Si tú lees Génesis capítulo 3, el capítulo 3 de Génesis, vamos a encontrar el principio a donde empieza el desamor. Porque Dios es amor, Dios hizo todo, Dios puso al hombre y a la mujer en la tierra y le dio todo, con amor. Así fue como Dios hizo todo, con amor, porque Él es amor. Pero ahí mismo en el Edén empezó el desamor. Y el principio del desamor, ¿sabes cuál es? El principio del desamor es la desobediencia. Anótelo por ahí y empiece a llevarme la línea, porque le voy a dar hoy muchas partes de revelación sobre este tema que yo sé que le van a bendecir mucho. La desobediencia es la raíz del desamor. ¿Por qué? Porque la obediencia implica humildad. La obediencia implica humildad, y la humildad es una de las características más importantes del verdadero amor. Fíjese lo que le estoy diciendo. La humildad es una de las principales, si no la más importante, del verdadero amor. En Filipenses capítulo 2, verso 8, dice que Jesús se humilló a sí mismo
haciéndose obediente hasta la muerte. Él vino a dar su vida por amor. Él vino a la tierra por amor. Y Él se humilló a sí mismo para dar su vida. Entonces la humildad es importante. Pero dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente. La humildad siempre va junto con la obediencia. Es muy difícil ser obediente y ser orgulloso. No van juntos. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Adán y Eva? Lo contrario a lo que hizo Jesús. Adán y Eva lo que hicieron fue codiciar. Se llenaron de orgullo y decidieron ¿qué? Desobedecer a Dios. ¿Así fue o no fue así? Ellos decidieron desobedecer a Dios, y como decidieron desobedecer a Dios, ahí empezó el drama del desamor de la humanidad. Porque esto ha sido un drama. La desobediencia aleja de Dios. Por lo tanto, la desobediencia aleja del verdadero amor. Cuando tú y yo desobedecemos a Dios, nos empezamos a alejar de Dios y nos empezamos a alejar del verdadero amor. Y esa es la historia de muchas familias, y esa es la historia de muchos grupos humanos, y esa es la historia de lo que se está viviendo allá afuera. Allí fue donde se corrompió, en ese momento, hermano, hermana, fue que se corrompió lo más sublime, lo más maravilloso que Dios hizo desde el principio, que es el amor. El amor es lo más importante, porque Dios es amor. Entonces la historia de la humanidad, desde la caída del hombre, es una historia de desamor. Tú ve la Biblia y ve la historia universal. Son los odios, los resentimientos, las indiferencias, las desigualdades, los intereses personales, los egoísmos, las envidias, las rivalidades, lo que impera en vez de la armonía y el bien común. ¿Usted está de acuerdo conmigo o no? Así está la sociedad, así están los trabajos, así está la política, así está todo. ¿Por qué? Porque esto ha penetrado a la humanidad, y esto ha dañado a la humanidad, y esto es lo que el enemigo ha querido hacer, no solamente con la humanidad, sino lo más triste es que el enemigo ha penetrado a las iglesias, ha penetrado a los cristianos. Cuando no obedecemos, cuando no buscamos, cuando no queremos avanzar en ser transformados por la palabra de Dios. Pero la buena noticia es que al final de los tiempos es la iglesia a la que Dios ha encargado la restauración de su amor en la humanidad. ¿No se oyó el amén ahí? Él ha encargado a su iglesia la restauración del amor en toda la humanidad. Y por supuesto, el que dio el ejemplo fue Él. El que abrió el camino fue Él, de esta última oportunidad. Porque todos, mis hermanos, entendamos que estamos viviendo en la última oportunidad. Y Él dio el ejemplo. Por eso Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él puso el ejemplo. Él dio a su Hijo. Él dio el amor. Él con amor, dice, de tal manera amó que dio a su Hijo. Entonces Jesús fue el que empezó la revolución del amor. Jesús fue el que empezó y encargó esto a sus discípulos. Yo quiero preguntar aquí, ¿cuántos son o quieren ser discípulos de Jesús? Entonces, mis hermanos, estoy hablando de algo que te corresponde a ti, me corresponde a mí. Por eso tenemos que evaluar qué es para nosotros el amor. Por eso tenemos que evaluar si lo estamos viviendo. Nuestro Señor Jesús dejó bien establecido desde el principio. Cuando Él vino aquí a la tierra, se humilló y vino a la tierra y dio su vida por nosotros. Cuando estuvo Él aquí en la tierra, Él estableció este principio eterno, omnipotente, cuando un fariseo lo quiso tentar preguntándole cuál era el más grande mandamiento. ¿Sí se acuerdan? Él estaba en un lugar, estaban los maestros de la ley y un fariseo lo quiere tentar y le pregunta cuál es el más grande mandamiento. Y entonces Jesús le responde en Mateo capítulo 22, verso 37.
Yo le voy a pedir que me siga y me ponga mucha atención porque ya va a ver a dónde vamos a llegar. Mateo 22:37 dice que Jesús le dijo a este fariseo que el mayor mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y después dice: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Mis hermanos, estos son los mandamientos de lo que depende todo lo que el hombre puede anhelar de Dios. Amar a Dios con todo, y que siempre te va a llevar a amar a los demás, porque esta es la naturaleza divina y es de lo más sagrado que podemos vivir los creyentes. Esto es algo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Esto es algo que Dios quiere que tú y yo no solo vivamos, sino que lo enseñemos y lo proyectemos a los demás. Por eso lo que nunca debemos olvidar es que el verdadero amor a Dios siempre te va a llevar a amar al prójimo. El verdadero amor a Dios siempre te va a llevar a amar al prójimo. Por eso los dos mandamientos van juntos. No puede ir uno sin el otro. Ya lo hemos estado viendo en estos temas. Amor a Dios se expresa siempre en amor al que lo necesita. ¿Estamos bien? Entonces, para Dios, ¿qué es el amor? Con esto que les acabo de decir, para Dios, ¿qué es el amor? ¿Qué es? Es un mandato. Repita conmigo: mandato. Para Dios el amor es un mandato que se debe de cumplir. Este mandamiento os doy. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Es un mandamiento que se debe de cumplir. Por eso el amor es un acto de la voluntad, más que de sentimientos. Involucra sentimientos, involucra pensamientos, pero es voluntad. Tú decides casarte. Tú decides casarte. O alguno aquí lo llevaron con una pistola al altar. Bueno, si lo llevaron usted, pues ahí platicamos después. Pero yo creo que la mayoría, nadie lo llevaron obligado al altar. Tú decidiste casarte porque tú amas a la persona con la que tú decidiste casarte. Y entonces, como tú decidiste casarte, ahora tú debes decidir amar. O sea, tú debes de decidir hacer feliz al otro. Tú no puedes decidir que el otro te haga feliz, que ese es el problema. Siempre estamos pensando qué es lo que el otro me da, qué es lo que el otro me tiene que dar. Pero el verdadero amor es la decisión que tú tomas por amar al otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú decides hacer feliz, no que te hagan feliz. Por eso el amor a Dios es acción. Repita conmigo: el amor a Dios es acción. Acción de amor hacia otro. Y para ti, para mí es una orden. Punto. Eso es lo que dice la Biblia. Tú decides amar o no amar, como tú decides obedecer o no obedecer. O ustedes sienten que lo que dijo Jesús es opcional. No es opcional. Este es mi mandamiento. Este es el más grande mandamiento. Entonces, por eso, mis hermanos, mis hermanas, podemos establecer que el amor bíblico es una decisión voluntaria de hacer lo que la Biblia dice que es amar. Voy a repetirlo. El amor bíblico es una decisión voluntaria de hacer lo que la Biblia dice que es amar. En Juan capítulo 15, verso 12, vamos. Jesús dijo, fíjese, Jesús dijo: este es mi mandamiento. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que os améis los unos a los otros. Ojo, aquí ya vamos entrando en cosas delicadas. Que os améis unos a los otros como yo os he amado. Y el verso 13 dice: y nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Aleluya. Gloria al Padre. Eso fue lo que hizo Jesús. Dio su vida por ti. Él no está diciendo algo que Él no haya mostrado, que Él no haya demostrado. Y aquí está hablando metafóricamente, no está hablando que mueras literalmente. Lo que está hablando es dar la vida. Es un mandato. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes, como yo he amado. Y como yo he amado, no hay mayor amor que dar la vida por otro. Y entonces aquí lo que está diciendo, está hablando de sacrificarse, está hablando de dar el tiempo, está hablando de desgastarse por el otro. Entonces el amor de Dios, mis hermanos, en la vida de alguien, el amor de Dios en la vida de un hijo de Dios, solo se puede ver cuando es accionado. ¿Me estoy explicando? No es un concepto filosófico, es una revelación del Espíritu, que yo espero que te esté llegando cada vez más profundo, para que tú puedas ser un reflejo del amor de Dios para otros. El amor no es que yo me satisfaga, el amor no es que me agraden a mí, el amor no es eso. El amor siempre va en una dirección, y que no es hacia ti, es hacia el otro lado. El amor de Dios siempre va en una dirección, el amor siempre va en una forma de aquí para allá, y el amor de Dios siempre es un amor incondicional. Ese es el verdadero amor. Entonces la pregunta que estamos haciendo hoy esta mañana es: ¿cuál es nuestro concepto de amor? ¿Qué estamos viviendo la iglesia en este tiempo? ¿Qué estamos viviendo los creyentes en este tiempo de acuerdo al mandato? Dios es amor, la humanidad necesita amor, la sociedad necesita amor. Dios ha encargado a su iglesia enseñar el amor, pero ¿qué está viviendo la iglesia? O sea, tú y yo. El fundamento del cristianismo, el fundamento de la iglesia es este. Por eso Pablo lo enseñó. Pablo enseñó sobre el fundamento de la iglesia. En Efesios él estaba hablando del crecimiento de la iglesia. Él estaba hablando de los 5 ministerios. Él estaba hablando de ser perfeccionados en la iglesia. Él estaba hablando de que en la iglesia tenemos que llegar todos a una unidad de la fe, de creer lo mismo. Por eso estamos predicando esto. Y Pablo está enseñando de que en la iglesia somos formados para llegar a ser como Jesús. ¿Cuántos quieren llegar a ser como Jesús? Y en el capítulo 4 de Efesios, en el verso 15, dice, ¿me estoy explicando? ¿Vamos bien? Ok. En el verso 15 dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Fíjese, que sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Obviamente no está hablando de un cuerpo humano, está hablando de la iglesia. Está hablando que estamos juntos, está hablando que nos ayudamos, está hablando que hay una armonía entre nosotros, está hablando que hay una ayuda mutua, que cada uno cumple una función para ayudar al otro. Está hablando que el fundamento de la iglesia es el amor. Es la base de la iglesia. Sin amor no hay crecimiento. Eso es lo que está diciendo aquí. Si no hay un verdadero amor en nuestras vidas, no hay crecimiento, no hay avance. Seguimos reproduciendo adentro de la iglesia lo que se vive afuera de la iglesia. Egoísmo, individualismo, no me interesa la vida del otro. Yo voy a la iglesia y me gozo bien padre, y el otro no me interesa lo que le pase al otro. Que tristemente eso es lo que se está viviendo. Hay una indiferencia en la ayuda mutua, hay una indiferencia entre nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos esperar que la iglesia sea un testimonio allá afuera a los que lo necesitan? Quizás estamos a medias, mis hermanos, mis hermanas. Entonces la iglesia no puede cumplir su visión, no hay avance. Aquí dice que la iglesia se debe de formar esencialmente por relaciones de amor.
pero no el amor filosófico y poético y novelesco, sino el amor de Dios, que es el que estamos hablando hoy. Amor bíblico, repita conmigo, amor bíblico. O sea, la base de la iglesia es el amor. Y también la base de la iglesia es la familia. La iglesia se forma de familias. La sociedad se forma de familias. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 5 del libro de Efesios, en el verso 25, él dice que los esposos deben de amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Fíjate, vuelve a decir lo mismo. Dice, no hay mayor amor que el que da su vida por el otro. Y ahora dice aquí, el esposo debe de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Y fíjese, esto lo hemos repetido muchísimas veces, pero nos damos cuenta que este es el gran problema del matrimonio. Que todo empieza por el varón. Todo empieza por el varón. Y no lo entendemos. No lo entendemos. El mandato y la revelación es muy clara. Un hombre que realmente sabe amar como Dios ama a su esposa es todo lo que necesita un matrimonio para crear una familia llena de amor. Pero a la manera de Dios. Y aquí está diciendo que esto es igual que a la iglesia. Cristo dio su vida por la iglesia. ¿Sí? Y dice, el esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, el esposo tiene que estar dispuesto a hacer lo mismo que hizo Jesús. El matrimonio, la familia necesitan este amor. El matrimonio y la familia es el lugar por excelencia donde se debe de expresar y manifestar el amor verdadero, porque allí es a donde está la formación de todo en la sociedad y en la iglesia. Un hombre y una mujer llenos del amor de Dios, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen un hombre y una mujer llenos del amor de Dios? Hacen un matrimonio lleno del amor de Dios. Y un matrimonio lleno del amor de Dios, ¿qué hace? Hijos llenos del amor de Dios. Y donde hay un matrimonio lleno del amor de Dios, con hijos llenos del amor de Dios, ¿qué dice? ¿Qué hace? Tenemos familias llenas del amor de Dios. Y si tenemos familias llenas del amor de Dios, tenemos iglesias llenas del amor de Dios. Y así es como se hace la transformación y la revolución del amor de la iglesia y social que Dios quiere hacer con tu vida, con tu familia, con la iglesia y con nuestra sociedad. Y a eso es a lo que Dios te ha llamado. Hemos sido llamados a esto, mis hermanos. Por eso Dios quiere restaurar cada familia. Pero primero tiene que restaurarte a ti y a mí, en el concepto verdadero. Cada familia restaurada y aquel que ha perdido su familia, Dios lo trae a la familia espiritual y ahí lo restaura en tu iglesia. Y ahí todos somos restaurados en el amor de Dios y en todo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias al Padre. ¿Estamos claros de esto? Fíjense, les voy a tocar unos puntitos bien poderosos, bien claves para poder vivir el amor de Dios. ¿Cuántos lo quieren? En 1 Corintios capítulo 13, en el verso 7, habla de las características del amor. Ya la hemos mencionado varias veces. Hay que meditarlas todas. Dice que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo cree, que el amor todo lo espera, que el amor todo lo soporta. Hay que meditarlas todas. Pero yo me quiero concentrar en una, que es la última. Dice, el amor todo lo soporta. Y la quiero tomar porque esta la usa mucho Pablo para enseñarnos algo muy poderoso del amor. Toda característica del amor es importante, pero la que dice todo lo soporta, soportar es permanecer, soportar es resistir, soportar es tener entereza, soportar es perseverar, soportar es sostener, soportar es estar dispuesto a sufrir. ¿Vamos bien?
Y entonces es interesante ver cómo Pablo se lo enseña a la iglesia. Fíjese, en Efesios, vamos a Efesios 4, verso 1. Así empieza la carta a los Efesios, fíjese. Me llama mucho la atención. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre. ¿Y después qué dice? Humildad, mansedumbre. ¿Qué dice? Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Aleluya. Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo encuentro que para aprender a amar hay que aprender a soportar a los otros. Y hay algunos que verdaderamente cuesta soportarlos, ¿verdad? No voltee a ver a nadie. Y con paciencia, dice. Y con paciencia. Y para esto se necesita humildad y mansedumbre. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿o no? La mansedumbre se refiere a la gentileza. Dice que andemos con toda humildad y mansedumbre para soportar con paciencia. Lo mismo le dice a la iglesia de Colosenses, capítulo 3, verso 2. Vamos a Colosenses 3:2. Dice Pablo: vístanse pues como escogidos de Dios. A los efesios les dice: anden conforme a la vocación con que fueron llamados. Aquí les dice: vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Sí? Cinco virtudes. Y después dice en el verso 13, ¿cómo dice? Soportándose los unos a los otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aleluya. Y verso 14: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Fíjese qué poderoso. Se lo dice a los efesios, se los dice a los colosenses. Aquí a los colosenses le habla de una vestidura, porque es algo que se ve, es metafórico. Se te ve si eres gente de amor, se te ve si no eres gente de amor. Se nos ve, diría el otro. Y esto es bien importante. Son 5 características que te está dando. Primero te está diciendo que te vistes. ¿De qué te vistes? De bondad. ¿De qué te vistes? De humildad, de amabilidad, de paciencia y de misericordia. Si tú te vistes de estas cualidades, que yo les voy a pedir que analicen tranquilamente en su casa, ¿sí? Después es que puedes soportar a los otros. Ahora te puedes empezar a explicar por qué no soportas a algunos. Porque hay algunos que sí, definitivamente necesitamos estas 5 características y otras 10 más para poder soportarlos. Aquellos que decimos que tienen la sangre pesaditas, ¿verdad? Entonces fíjese qué interesante lo que estamos viendo aquí. Nosotros nos vestimos de estas características, hasta entonces podemos soportar. Y después de soportar, perdonamos. Después de soportar, perdonamos. Y después de perdonar, terminamos amando. Ese es el proceso. Tengo las cualidades, soporto, perdono y amo. ¿Y el amor cómo se muestra? Fíjense, son 5 características que nos da la Biblia. Ninguna de esas características se puede ver. Humildad, benignidad, paciencia, esa no se puede ver. Pero la que sí se puede ver es soportar. ¿Sí o no? La que se puede ver es soportar, porque soportar es una acción. Entonces, ¿qué podemos decir? Es así como se crea el vínculo más fuerte
que puede unir a dos personas, a una familia, a una iglesia, a un equipo de trabajo: el amor en acción. Repite conmigo: amor en acción. El amor es acción. Y aquí habla de soportarnos. Cuando tú y yo aprendemos a soportar a los demás, es porque tenemos ciertas características como hijos de Dios que nos permiten hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? O sea que este tipo de amor es como un vestido. Se te ve. Es algo que se distingue. Esto es lo que nos debería distinguir a la iglesia. Miren, la primera iglesia de los primeros 300 años fue una iglesia extremadamente poderosa, fue una iglesia extremadamente efectiva, fue una iglesia que invadió el mundo conocido de cristianismo, y lo que la gente decía era: miren cómo se aman. Eso es lo que la gente decía. Pregunto, ¿podrán decir lo mismo de nosotros? ¿Podrán decir lo mismo de cada iglesia cristiana? Esa es la pregunta. Entonces, mis hermanos, yo creo que esto es algo en lo que muchos necesitamos. Yo me incluyo. O sea, no estoy hablando de aquí para allá, estoy predicándome a mí mismo también. Esto es algo en lo que necesitamos ejercitarnos. Esto es algo, mis hermanos, en lo que si tú y yo no cuidamos, si no cuidamos estas cualidades, si no aprendemos a soportarnos, no podremos experimentar el verdadero amor. No podemos recibir la bendición y no podemos dar la bendición. Hay gente, sobre todo la que no es afín a ti, sobre todo la que no te cae muy bien, que tienes que aprender antes de amarla a soportarla. ¿Ya se les vinieron a la mente algunos por ahí? No volteé a ver a nadie. Estas son claves muy profundas, mis hermanos. Estas son claves muy poderosas que tenemos que meditar y que tenemos que aplicar cada uno en nuestras vidas. Decir que amo es una cosa y amar es otra. ¿Qué es lo que estamos hablando hoy? Una cosa es decir amar y otra cosa es amar con acción. Otra clave muy importante que quiero darles hoy es lo que dice el último verso de 1 Corintios 13. Dice que la virtud y más importante es el amor. Habla de fe, esperanza y amor. Estoy reforzando puntos que ya hemos visto, pero le estoy dando una profundidad de revelación para que usted la reciba. Dice que lo más importante es el amor. Y el principio que hace que el amor sea más importante y determinante en la vida es lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 6. Gálatas capítulo 5 verso 6. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Está hablando de ese rito judío que era una discusión en ese tiempo en el cristianismo. Entonces Pablo dice: eso no es importante. Lo importante es la fe que obra por el amor. Eso es lo que vale. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Que el amor es un disparador de la fe. El amor es un disparador de la fe. Si yo digo que amo a Dios, si yo amo a Dios y yo amo a mi prójimo, eso dispara la fe. Porque el amor lleva a fe, y la fe lleva a que obres milagros. ¿Cuántos necesitan milagros en su vida? Necesitamos amor. Necesitamos vivir el amor, porque el amor dispara la fe. Y entonces dice que la fe que obra por el amor es la fe que Dios honra. ¿Sí o no? Es la que vale delante de Dios. Aquí la palabra clave es honrar, es obra. Repita conmigo: obra. Y la palabra obra, una de sus traducciones es operar, es ser eficiente, pero una importante es activar. Entonces repita conmigo: el amor es acción. La fe que es accionada por el amor, la fe que es accionada por el amor, es a la que Dios responde.
Porque el amor es la manifestación de Dios viviendo en alguien. El amor es la manifestación de Dios viviendo en alguien. Si amo a Dios como Él me lo mandó, si amo a Jesús como Él lo mandó, como Él lo está diciendo, puedo accionar mi fe. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo se accionó la fe por amor. Los amigos de aquellos paralíticos, ¿se acuerdan? De aquel paralítico. Ellos accionaron el amor y dijeron: no, tenemos que llevar a mi amigo a ponerlo delante de Jesús para que sea sanado. ¿Y qué pasó? La fe que fue accionada por el amor desató un milagro. ¿Está usted de acuerdo conmigo o no? La hija de la mujer sirofenicia estaba mala, estaba endemoniada. El amor de la madre hizo que aguantara lo que aguantó para sacarle el milagro a Jesús. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, mis hermanas, el papá del hijo endemoniado, que los discípulos no pudieron liberarlo, él hizo lo que tenía que hacer, ir a Jesús para que su hijo pudiera ser sanado. ¿Estamos de acuerdo? La hija de Jairo murió en el camino cuando él iba buscando a Jesús, pero el amor de él era tan grande que le siguió creyendo al maestro hasta que él recibió nuevamente a su hija. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la salvación de toda la humanidad es el más grande ejemplo del amor de Dios. La salvación tuya, la salvación mía, es el más grande ejemplo de la fe que obra por amor. Yo lo he dicho esto muchas veces y se lo vuelvo a decir hoy. Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿Por qué dice que fue obediente hasta la muerte? Porque hubo momentos en que su carne fue débil. Hubo momentos en los que Él tuvo luchas. Jesús tuvo que tener la fe para saber que Él era el Hijo de Dios. Él tuvo la fe de ir a la cruz. Él tuvo la fe de encontrarse en las Escrituras. Y por amor se activó la fe de Jesús para traer salvación. Así fue como Él llegó a la cruz. Se hizo hombre, vino a la tierra, se humilló, tuvo la fe y nos salvó a todos. Y Él dijo, vamos a repetirlo, en Juan capítulo 15, verso 12. Este es mi mandamiento, dijo Jesús. Jesús dijo esto: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ojo, y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y no hay mayor amor, no hay mayor amor que se ponga la vida por los amigos. Y esto fue lo que hizo Jesús por ti y por mí. Él accionó el amor, Él tuvo la fe, Él obró, Él vino, Él se entregó, Él nos amó, trayendo salvación a todo el que cree en Él. Y lo que Él espera de ti y de mí es que tú y yo hagamos lo mismo por otros. Por otros. Hay muchos que lo necesitan. Que os améis unos a otros. Mis hermanos, entendámoslo de una vez. Amarnos unos a otros no es andarnos dando besitos, no es andar diciendo ay te amo mucho. No, amarnos unos a otros es hacer lo que hizo Jesús. Y lo que hizo Jesús fue salvar. Hay mucha gente, mi hermano, los que ya estamos aquí ya somos salvos. Lo que tú hagas por el que está aquí está muy bien. Que ames a tu hermano en la fe, porque la Biblia lo enseña, que nos amemos en la iglesia. Pero lo que realmente Jesús nos está mandando a hacer es que tú y yo vayamos a amar a los que no tienen a Jesús. Este es el verdadero amor, que tú y yo vayamos a presentarles a Jesús a los que no lo tienen. Si tú amas como ama Jesús, tú no puedes seguir viniendo a la iglesia todos los domingos, 1 año, 2 años, 3 años y nunca traer una sola alma aquí a la iglesia. Eso es mentira, mi hermano.
Eso es no entender el amor de Dios. Eso es ser indiferente. Eso es ser egoísta. Eso es ser envidioso. Eso es no vivir lo que yo te estoy enseñando, lo que la palabra dice. O sea que todo esto que te he dicho hoy es únicamente para fundamentarte, mi hermano, mi hermana, que amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros y amar al prójimo es accionar la salvación. Amor verdadero, amor en acción es salvación. Amor en acción es salvación. Y tú y yo somos los enviados. Tú y yo somos los profetas. Tú y yo somos los encargados de llevar eso a tu familia, a tus amigos, a tu trabajo, a la sociedad, a Monterrey. Puerta del cielo, levántate en amor. Póngase de pie. Póngase de pie. Puerta del cielo, levántate en amor.